Eh, el tema central el día de hoy es un tema de vecinos. Es impensable lo que pasa en torno a los vecinos. Miren, les voy a dar estadísticas que no lo van a creer. Estás hablando que en situaciones que generan enojo con los vecinos en México, el 10% tiene que ver el estacionamiento. Estás hablando que los enfrentamientos entre vecinos, hablando del 12.1%, es el tema de la basura. De ahí situaciones que generan malos entendidos o chismes, 7%. Molestias por borrachos, drogadictos, pandillas, 6%. Conflicto de los hijos con vecinos, 6%. Conflictos en el transporte público o privado, 6%. Es un tema el asunto de los vecinos. Miren, hablar del tema de vecinos es un tema muy complicado. Quiero invitar a Abimael Zavala, especialista en materia inmobiliaria. Abimael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rodrigo Maldonado, también de Zavala Abogados. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto. Gusto saludarte. Igualmente, Gracias, bienvenido. Y también Enrique Gómez, director general de Comunidad Feliz. Que ojalá, pues quién sabe qué haces en Comunidad Feliz. ¿Cómo logras que la comunidad sea feliz? Claro, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Comunidad Feliz tenemos 3 pilares que son fundamentales para el tema de la administración. El primero es el tema financiero, que siempre va a ser un tema de debate entre el administrador, los residentes y todas las personas que involucran este ecosistema. El segundo es toda la parte administrativa, que normalmente hace el administrador. Y la tercera es toda la parte comunicacional. Entonces es bajo este ecosistema que nosotros hemos generado Comunidad Feliz, que prácticamente es una plataforma que permite tener esta comunicación entre administrador, residente y cada uno de los miembros de la mesa directiva. O sea, ¿tú entras al quite en medio de las broncas? ¿O tú das asesoría a las broncas o evitas las broncas? De alguna manera evitamos las broncas. ¿En qué sentido? En que a través de la plataforma es una herramienta que gestiona el administrador. Entonces, el administrador puede lanzar, por ejemplo, alguna publicación donde mencione el día de mañana va a haber el corte de alguna vialidad y por ende el residente pueda saber que va a haber el corte de esta vialidad. Pero por otro lado, también permite que el residente pueda levantar quizás alguna queja de algún vecino, ¿no? Por ejemplo, hace un rato que se hablaba de los ruidos. Muchas de las veces el residente lo que hace es que busca un módulo de incidencias que tenemos dentro de Comunidad Feliz y a través de este módulo puede quejarse directamente con el administrador que tiene un vecino que está haciendo este ruido moroso. A ver, a mí me parece que este es un tema muy difícil porque también se vale que le suban al volumen, también se vale que vivan en sus espacios y los gocen. También se vale que hagan un asado y huela carne. ¿Cuáles son los límites, Rodrigo Maldonado? O sea, ¿cuáles dirías, Fer, sí, pero esto ya no se vale? Bien, primeramente son 2 leyes que convergen, que regulan la relación entre los vecinos. La Ley de Cultura Cívica, que aplica a todos los habitantes de la Ciudad de México, y paralelamente esta misma ley permite la aplicación de la ley en condominio. Entonces, la ley de condominio, cuando se establecen y se someten a esa ley, hacen un reglamento interno de los condominios. Eso en caso de edificios. En caso de edificios que estén constituidos bajo esa... Ah, bueno, es que la bronca es que pasa en las colonias. En las colonias, o sea, aplica en la colonia normal, en las colonias donde aplica la ley de cultura cívica, por excelencia. Y esa ley, su finalidad es preservar el orden, el respeto, la cultura de legalidad, y los límites están establecidos ahí contra la en la cultura cívica. No, o sea, contra la tranquilidad de las personas, pues el ruido. Contra la seguridad de las personas, el hacerse cargo de la mascota, ¿no? Que con la correa, el que no orinen en la calle, el que se estacione en lugares pero ¿no crees que eso es como lo mínimo? O sea, yo he visto gente que se ha matado. Hay por ahí un militar que sale en la noche con pistola a matar perros y viven aterrados. O sea, creo que estamos
quiero irme más a fondo en la primera capa de la piel, que es el ruido, que es la basura, que es la mascota. O sea, ¿cuáles son los casos graves en México? Porque miren, cuando tú hablas de convivencia vecinal, pongo el clarísimo ejemplo de un matrimonio, nada más, que viene de costumbres distintas, educación distinta, preparación distinta, todo es distinto. Ahora converge a cientos de vecinos que vienen de partes distintas, de educación distinta, en un mismo edificio porque tienen la capacidad económica de vivir ahí. Bueno, en primer momento... No tienen la misma ¿no hay moral. cultura de legalidad? Pues no. Nos rige una cultura de legalidad a nivel nacional. El respeto, la sana convivencia, pero lamentablemente existe la falta de cultura, la ignorancia y la justicia privada, ¿no? Pues yo aquí me estaciono y la confrontación. En primer momento, el derecho debe ser y trata de regular la convivencia. Pero sí, hay casos dramáticos en que... ¿Qué has oído que te parece dramático en el despacho de abogados Zavala? El daño al automóvil, ¿no? Ese es un caso dramático, ¿no? El daño al menor, ¿no? Al niño que sale a jugar con la bicicleta, con la pelota. Eso está horrible. Y lo golpean. O la joven que va a comprar el pan, la leche y le hacen tocamientos, ¿no? Porque ya hay una cuestión, pero ya interpersonal, derivada de una mala convivencia vecinal. Eso sí nos ha tocado. Pues es que en ese caso, ¿qué haces? ¿Te cambias de casa? ¿Qué sugieres tú? Ahorita voy contigo, Abimael, pero ¿tú qué sugieres, Enrique Gómez? Pues obviamente la sugerencia no es cambiar de casa. Sin embargo, en primera instancia, lo primero que nosotros fomentamos es que se concilie de forma directa. Sin embargo, esto también tiene sus contras, porque en ocasiones quizás el vecino no está de la mejor manera, del mejor humor, y ahí es donde entra un conflicto ya más grande. En segunda instancia, si esto no se regula, normalmente hablando de condominios, edificios, para eso existe el administrador, quien de alguna manera está facultado para hacer que el reglamento se cumpla, siempre y cuando esté bajo el régimen condominal. Ahora, si esta segunda instancia no se logra y no se logra esa conciliación, pues entonces lo que hay que hacer es recurrir a las entidades correspondientes para levantar una queja o una denuncia. Y ya en ese sentido, pues sea obviamente la ley quien ampare y quien rija obviamente qué es lo que va a proceder más adelante. Entonces, en ese sentido, esa sería como la recomendación que nosotros damos. En primera instancia, hacer esta conciliación. Posteriormente, si no existe esta conciliación, pues bueno, ya llevarlo hacia una instancia gubernamental. Aquí el tema, no sé qué pienses, Abimael Zavala, creo que tiene que ver con quién administra. Porque se administra a un resentido, se administra a un ignorante, se administra a un corrupto, pues entonces ya la ley de condóminos valió absolutamente 4 cornetas. Así es, Fer. Mira, yo creo que el administrador debe ser una persona que conozca la ley, debe ser una persona tolerante, debe ser una persona empática. De por sí ya el conflicto entre los vecinos es álgido y si le agregas que el administrador es poco tolerante, pues ese asunto para nada se va a arreglar. Y hay casos muy importantes. Mira, las cifras que estabas manejando hace un momento, quiero ponerlas con mayor precisión. El último censo que se hizo en la Ciudad de México habla que en la Ciudad de México tenemos 2.8 millones de viviendas. De esas 2.8 millones de viviendas, el 45% son departamentos. O sea, es un tema donde la autoridad debe poner los ojos. Si quieren vivir en armonía, si quieren vivir en paz, lo primero es generar una cultura vecinal. La autoridad no te va a arreglar todos los problemas. Y además los procedimientos de la autoridad son largos, engorrosos y desgastantes. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué harías? Tú, Fer, estás en tu departamento, tranquila, tienes que venir a trabajar y resulta que tu vecino llegó con unas copas de más, sube la música y tú dices, oye, no puedo dormir. Le hablas al administrador, oye, administrador, necesito que vengas y le hables con el vecino para que le baje la música. ¿O qué vas a hacer? Le hablas a la policía para que un policía llegue y le toque a tu vecino y le diga, oye, ¿sabes qué? Bájale a la música.
¿Qué te va a decir el policía? Sí puedo entrar. Si es un policía preparado y conoce la ley, te va a decir, sí puedo entrar, le toco al vecino y le pido que le baje la música. Si tu vecino es poco tolerante, dice, no, no le hago, estoy en mi casa y hazle como quieras. El policía está facultado para presentarlo ante un juez cívico. Tengo una vecina que siempre se estaciona donde no debe, su frente lo deja ocupado con otros coches, me he peleado con ella infinidad de veces, jamás quita su coche y así llevo años con el mismo pleito. Este señor, mira nomás, o sea, tiene, digamos, como toda la basura de ramas de un árbol tapando la entrada de su casa para que nadie lo moleste. ¿Dónde están las alcaldías? O sea, entiendo que si hay, vía redes sociales se ha solucionado mucho el tema de vecinos. Este coche lleva mal estacionado hace mucho tiempo. Esta basura hay que recogerla. Y reaccionan, ¿eh? Reaccionan en redes sociales. Ahora, ¿cómo podemos tener, Abimael, una convivencia que sea, pues por lo menos educada? Porque aquí hablabas de moral, pero pues que el señor de las ramas y el otro del cuerpo, pues no tienen moral, no hay civismo. Entonces... Así es, mira, después de que se agotó la paciencia, la tolerancia, el conciliar con el vecino y no llegas a ningún acuerdo, lo que sigue es hacer tu queja y que te apliquen la ley de cultura cívica. Y que te vayas con un juez, las facultades de un juez cívico que pueda hacer una amonestación, una multa o hasta un arresto. Pero ¿qué pasa? Mucha gente ya no decide eso suena mejor. ir a esas instancias porque son un poco desgastantes, porque tampoco te están esperando tu queja ahí en el juez cívico para darle el trámite inmediato y es muy desgastante. Te comentaba, por ejemplo, con el vecino que ya llegó el policía y ¿qué te va a decir el policía? Sí lo presento con el juez cívico siempre y cuando usted me acompañe. Son las 2, 3 de la mañana, vas a perder toda la madrugada para ir a presentar tu queja, estar ahí y es un cuento de nunca acabar. ¿Y qué decide el vecino? Mejor en Santa Paz y hay que quede esa situación. Entonces, yo creo que también la autoridad debe simplificar sus procesos. Últimamente ya tenemos vía internet una queja para hacerlo a través del juez cívico. Pero mira, yo propondría algo muy importante. Yo creo que podríamos hacer una reforma a la ley de cultura cívica para que no todas las quejas, o no todas, mejor dicho, no todas las infracciones sean a petición de parte. Ajá. Es decir, que sean de oficio. Por ejemplo, que llegue el policía y si ve que está en completo estado de ebriedad, que hay un ruido muy excesivo, que no sea necesario que se presente el vecino quejoso, simplemente que con esa información de la cual ya se allegó el oficial o el policía, sea suficiente para presentarlo con el juez cívico y con eso evitamos un poco el desgaste del vecino que tenga que acudir precisamente ante el juez cívico a formular su queja, ¿no? Yo creo que ahí podríamos buscar una alternativa y por supuesto simplificar los procesos de las quejas y las denuncias que se presenten ante esta autoridad. Me están reportando los quetaleros que sucede mucho en República Mexicana. ¿Hay datos hay porcentajes, hay estadísticas del estado de la República Mexicana donde más existe problemas vecinales? Claro, por supuesto, tú lo puedes ver nada más con el censo. En la Ciudad de México hay 9.2 millones de habitantes en el último censo que se hizo. El siguiente estado más poblado es el Estado de México, más o menos con 16 millones. Y eso te puede dar un indicativo pues, de las quejas. Estamos viviendo en la Ciudad de México con hacinamiento. Ya no hay espacio, ¿hacia dónde construyes? Hacia arriba y por supuesto vas a tener un régimen de propiedad en condominio. Es por eso que yo te decía hace rato, la cifra es alarmante. Yo creo que en un 50 o un 60% de los habitantes de la Ciudad de México viven en un régimen de propiedad en condominio. Si la autoridad no se pone a trabajar y obviamente también nosotros como ciudadanos empezamos a transitar a la cultura de legalidad, de respeto, de tolerancia, de la conciliación,
la autoridad tampoco te va a arreglar esos problemas. Y sobre todo en este hacinamiento que estamos en la Ciudad de México. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las grandes ciudades de la República Mexicana. ¿Qué hago con las mascotas? Es que todos tienen algo que decir. Hay más mascotas que niños en la Ciudad de México. El problema latente... ¿Es en serio? Sí, claro. Ahora están de moda los perrijos, ¿no? El problema latente es... Lo traen sin correa, no recogen las heces fecales. La ley de cultura cívica exige también únicamente la correa, tomar las seguridades, que es la correa o el bozal, dependiendo la mascota, y recoger las heces. Pero las personas también de motu propio están diciendo, oye, el perro se orina ahí, pero eso no está regulado. Y entonces ahorita hay controversias de que tu perro se orinó aquí, y el que no sabe o el que sabe dice, pero la ley de cultura cívica no me ordena, no me obliga a que limpie la orina. Porque se evapora, seamos sinceros, un perro pues come croquetas de agua y no tiene, sus toxinas son mínimas y se evapora. Sí, pero espérame tantito. Estás hablando de un perro. En la calle de perros callejeros en Ciudad de México hay 5,000. Entonces, suma, o sea, una perra son más de 5,000. Una perra al cabo de la vida de esa perra, en cuanto a reproducción, llega a tener 5,000 perros. Entonces, veamos, pues, qué es lo que pasa con los callejeros más los propios. Más los propios. Más los programas de Porque la pipí del que esterilización. va en la carriola, como la pipí del que está en la calle, es la misma. Entonces, ¿cómo gobiernas eso? ¿Cómo controlas eso? Eso no está sancionado. El problema es que cuando en particular se reclaman un derecho, conllevan al conflicto interpersonal, a la venganza y a la agresión. Y es cuando trasciende la violencia y la falta de tolerancia en la Ciudad de México. Es un ejemplo que conllevan otras conductas como son la riña, que conlleva a las lesiones y terminan en los ministerios públicos. Ese es el pan de cada día. Que su perro se orina en la puerta. Miren, perros abandonados. A mí me toca mucho los domingos en la colonia que vivo, en donde hay un perro que llora todo el día. Pero todo el día se cuenta que lo están ahorcando. Pues le hablas a las autoridades y dicen, pues sí, pues ¿qué hago? Pero pues no lo puedo ayudar, señora. ¿Qué hago con el perrito? ¿Hasta dónde puede uno meterse con el otro? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de unidad privativa nos referimos a vivienda. Quiere decir que en ese sentido, pues no me puedo meter en lo que está dentro de su vivienda, pero lo que sí es una responsabilidad civil, como bien comentaban, es aquello que está ya fuera de esa unidad privativa o dentro de esa vivienda. Entonces, en muchas ocasiones se conforman como comités o brigadas de vigilancia, que normalmente muchos, cuando no están, vaya, bajo el régimen condominal, quiero aclarar que es una colonia, digamos, tradicional, en muchas de estas se convoca como una, si lo queremos ver así, asamblea, donde participan varios vecinos y con base en ello se toman decisiones. En muchas de estas incluso participa la Secretaría de Seguridad Capitalina, quien se encarga obviamente de llevar este registro y esta minuta. Y en ese sentido, hablando en específico de las mascotas, pues también normalmente se tendría que direccionar directamente a lo que es la alcaldía para que de ahí me direccionen en qué facultad puedo yo levantar esa queja para que evidentemente vayan y recojan estas mascotas que al final pues no tienen un dueño o un propietario quien se haga responsable, como bien comentan, de los orines o que si están aullando por la noche o cantando y demás. Entonces, en ese sentido, sí hay alguien quien regula, pero a donde me tengo que acercar es específicamente a mi alcaldía. Les digo que todos provienen de lugares distintos, entonces para saber la educación de uno u otro. No hay códigos civiles que se atiendan, no hay manera de pensar que si yo entro a un departamento con mis taconzotes, pues se va a oír abajo. Se va a oír con las uñas de los perros se oyen. Claro. De hecho, eso es uno de los desafíos más grandes siempre dentro de una administración o de vivir o de comprar en una vivienda vertical, el tema de los ruidos. Pero para esto, obviamente, como mencionaba previamente, está el administrador, que yo me encargo de levantar mi denuncia ante él. Si esto no procede, pues entonces ya me voy como a esta parte de juicio para que se aplique obviamente el reglamento. Algo que es importante es que al momento de que yo compro una propiedad bajo este régimen condominal,
De alguna manera estoy obligado a acatar las reglas que existen desde el momento que me vendieron. Normalmente cuando yo compro una propiedad bajo este régimen, ya existe incluso, en algunos casos, incluso hasta el modelo de prototipo, donde no puedo cambiar el color de la vivienda, donde tengo que hacerme cargo de mis mascotas, si es que tengo mascotas, y tengo un horario específico para poderlo sacar a pasear, si es quizás un perro, y que tiene que traer correa específicamente. Entonces, todo esto se regula bajo este reglamento, donde todos en común acuerdo participan. Aquí el problema más grande es que tenemos un problema cultural, donde tampoco existe mucha participación. Es que no somos educados. No, la verdad no somos educados. Así es. Me dejan gatos muertos, Fer, afuera de mi casa, es horrible. Vivo en una esquina, la gente deja la basura toda la noche, no cuando pasa el camión. Graciela Zapata de Durango, unos señores enfrente de una bodega pusieron unos reflectores, los reflectores dan directo a mi ventana. Y así, cientos de llamadas, ¿eh? O sea, ¿qué no leen los derechos y obligaciones de los condóminos? ¿Qué no lees que cuando vas a un multifamiliar, a un edificio, pues tiene que haber reglas entre todos? Parece que no. Parece que no. Hay un vecino que intenta quedarse con su casa. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Pero ¿cómo está el ejemplo? ¿Que se quiere quedar con su casa a título de que se ingresó al domicilio con un arrendamiento? Pues no sé. Muy subjetivo, ¿no? No sé. Leyes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción. Un problema que vemos mucho. ¿Qué tema, En la Ciudad de México, por ejemplo, para contestar esa pregunta que está pasando contra el adulto mayor es el despojo. Claro. El típico adulto mayor que va a visitar a su hermana enferma, se queda unos días. Más álgido. Y cuando regresa hay una lona, sindicato de no sé qué, y ya no entra su chapa y el adulto mayor pues perdió su casa. ¿Qué hace la autoridad? Lo que hemos visto en el despacho, junto con Abimael, pues es atender al adulto mayor, canalizarlo a la denuncia, pero no simplemente hacer la denuncia, porque aquí está su patrimonio de por vida, ¿no? De por medio, Pues perdón. imagínate. La Ciudad de México que ha hecho... De pues, por vida y de por medio, pues eso es lo único que tiene. tenemos la fiscalía que se ha especializado, la fiscalía ambiental, contra delitos ambientales, pero sí nos encontramos nosotros mismos como abogados con obstáculos burocráticos, que ya cambiaron a los fiscales, que ya cambiaron a la fiscal, que la carpeta fue a mesa de trámite. Entonces nosotros lo que hacemos de manera ágil y porque queremos preservar la salud de esta persona emocional es presentar amparos, generar audiencias para que la carpeta se integre y realmente demos con los responsables, porque sí podemos dar con los responsables, pero hay que pedir a la policía de investigación que vaya. Darle seguimiento. Darle seguimiento. El tema es que no se le da el seguimiento y el tema es que somos muy mal educados. Tengo que entregar anuncios QTF. Miren, me mandan videos. No, Fernanda, ¿qué tema? Ahí te ve el video que mandé en redes sociales, nadie me hizo caso. No, qué barbaridad. Anuncios, regresamos y bueno, pues ahí están las autoridades, que es lo único que nos puede llevar a un buen puerto.